Bueno, entonces creo que con esto completamos el primer ejercicio, ¿sí? Algo sencillo como para ir adentrándonos en los supuestos de esta teoría. Vamos a ver ahora un ejercicio con funciones, ¿ya? Y para resolverlo analíticamente también. Fíjense lo que dice el ejercicio 7 de la página 18. Una empresa competitiva, ¿sí? Cuando dice así competitiva está poniendo en contexto de competencia perfecta, tiene una función de costos totales, y ahí les da la función, ¿sí? Siendo las funciones de demanda y de oferta de mercado respectivamente, y aquí les da la oferta y la demanda del gran mercado, digámoslo. ¿Está? Y entonces viene la pregunta, averiguar la cantidad que ofrece dicha empresa al mercado en equilibrio. Vamos a empezar por el punto B de este ejercicio, porque es el más sencillo, digamos, como para ir recorriendo todo el mecanismo lógico que piensa esta teoría. ¿Está? Bueno, entonces hay que averiguar la cantidad que ofrece esta empresa en el mercado en equilibrio. Siempre para saber una empresa de competencia perfecta cuánto va a ofrecer, necesitan que le den una señal de precio, ¿sí? Una señal de precio que ella no puede manejar. ¿Por qué? Porque su tamaño es demasiado pequeño como para tener siquiera una mínima esperanza de influir en algo. Y además de ser demasiado pequeño, acuérdense que los bienes son homogéneos, o sea, no existe eh, hacer una campaña de marketing para diferenciar mi producto y así hacerlo ver más lindo, más atractivo a los ojos de los consumidores, y ahí yo puedo meterle un aumento de precio, porque no es igual al de la competencia. No, eso no existe acá. ¿Está? Entonces lo único que puede hacer esta empresa es esperar la señal de precio. ¿Cuál señal de precio? Y la que me van a dar la oferta y la demanda de todo el gran mercado al cual esa empresa pertenece. Entonces hay que buscar el equilibrio de mercado entre oferta y demanda. ¿Sí? Entonces hay que igualar. Oferta y demanda, 150 menos P es igual a 50 más P. Igualando así oferta y demanda, despejo, y me queda que 100 es igual a 2P, por lo tanto el P de equilibrio del gran mercado, que es la señal de precio que va a enviar a todas las empresas que lo componen, va a ser un precio de 50. ¿Sí? Y la cantidad de equilibrio, no de la empresa individual, cuidado, sino de todo el mercado es 100. Normalmente lo que se hace es poner una Q mayúscula cuando estamos hablando de todo el mercado y una Q minúscula, ¿sí? Cuando, como por ejemplo acá, cuando hablamos de una empresa individual, ¿sí? Esa microempresa que es solo un componente más de todo el mar de empresas que forman a la oferta de ese mercado. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, por ahora sabemos cuál es el precio con el que va a trabajar la empresa. ¿Y qué había que hacer con el precio en un contexto de competencia perfecta? Bueno, la regla para definir cuánto va a producir cada empresa era precio igual costo marginal. ¿Sí? Bueno, por lo pronto acá les hice un gráfico que representa esta situación. Tenemos el gran mercado, ¿sí? Llamémoslo así, que es el de oferta y demanda que vienen viendo ustedes desde el CBC. Y tenemos el gráfico de la mini empresa individual. ¿Está? Bueno, esto supuestamente, lo que dice la teoría es que trabajan en paralelo. Entonces, teniendo la oferta y la demanda que determinan un precio, que es 50, ese precio, 50, viene y se proyecta como batiseñal en cada una de las empresas individuales, y ahí cada empresa individual lo que hace con ese precio es proyectarlo a partir de la curva de costo marginal. Precio igual costo marginal es la regla, ¿no?
Y al proyectarlo en el eje Q, Q minúscula en este caso, va a determinar cuánto se va a producir. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo saber cuánto va a producir cada una de estas mini empresas? Sabiendo ya la señal de precios que llega desde el gran mercado, bueno, tengo que ir al equilibrio de la empresa. Precio igual a costo marginal. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el costo marginal? Bueno, el costo adicional, ¿sí?, por producir una unidad extra. ¿Sí? Esa es la definición. Analíticamente es la derivada de la función de costos, ¿sí?, respecto de la cantidad, que es la variable. Entonces, si acá arriba teníamos la función de costos, al derivarla nos queda 3q al cuadrado menos 12q más 50. ¿Sí? Esa es la función de costo marginal. La determino acá analíticamente. Y esto es lo que tengo que igualar al precio de mercado, que ya determiné que vale 50. ¿Está? Entonces, 50 es igual a 3q al cuadrado menos 12q más 50. Y a partir de acá hay que despejar q para que me dé el q minúscula de equilibrio. Veamos. Acá lo que podría hacer es cancelar los 50, ¿sí? O pasar un 50 para el otro lado restando y se anula. Y esto me da que se simplifica la expresión a 3q al cuadrado menos 12q es igual a 0. Seguimos despejando. Pasamos, por ejemplo, el menos 12q sumando para el otro lado. Me queda 3q al cuadrado igual a 12q. Simplifico, ¿sí? Me queda que 3q es igual a 12 y de acá q minúscula estrellita es 4. ¿Está? O sea que a partir de esta señal de precio de 50, esta empresa representativa va a producir 4. ¿Sí? Vendría a ser el valor de esta marquita acá. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, cualquier cosa, pongan preguntas en el chat, ¿sí? Y de vuelta, las preguntas que habían estado haciendo antes, ténganlas ahí guardaditas también, que las respondemos al final. Ok, entonces ya estaría respondido este punto B. ¿Qué cantidad ofrece esta empresa? Al 4, al precio de mercado de equilibrio, que es 50. ¿Está? Bueno. Punto C. Beneficios o pérdidas que obtiene. Veamos. Entonces, acá, cuando yo hice el gráfico, este 50 yo lo proyecté, bueno, por encima de la curva de costo medio, ¿sí? Solo a título ilustrativo. En realidad no sé todavía si esta línea punteada de proyección cae en una zona por encima de esta curva, por ejemplo acá, en una zona entre las dos curvas, que es una zona de pérdidas, ¿sí? Porque ya está debajo de la primer curva, es una zona de pérdidas, pero donde todavía el empresario decide, bueno, aguantemos un poco más a ver si esto mejora, ¿sí? Es una zona de pérdidas donde se pierde, pero todavía conviene seguir produciendo. ¿Cómo puede ser que haya alguna situación en donde a ustedes todavía les convenga seguir produciendo? Y puede ser una situación en donde, supónganse, si yo produzco, pierdo, por decir algo, menos 10. Y eso lo comparo contra, si yo digo, bueno, cierro, ¿cuánto voy a perder en el corto plazo? Menos 20. Entonces ustedes, entre perder menos 10 y perder menos 20, prefieren por ahora perder menos 10, que es producir. Esa situación en donde conviene producir a pérdida, al menos en el corto plazo, distingan entre corto y largo plazo, se da cuando uno está en la zona intermedia, entre las dos curvas de costos medios. ¿Tá? Quiere decir que todavía lo que recaudas por tu producto
sirve para cubrir los costos variables, pero no alcanzan a cubrir los costos totales, ¿sí? De vuelta, sí cubren los variables, que es la curva de abajo, por eso está por encima de esta curva de abajo de costos medio variables, pero no llegan a ser suficientemente alto el precio por unidad que se recauda para cubrir todos los costos. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ok. Bueno, entonces acá les decía que no sabemos todavía esta línea punteada si cae por encima, por el medio o por debajo, ¿sí? De estas dos curvas de costos medios. Veámoslo ahora cuando hagamos el cálculo de beneficios, ¿sí? Es beneficio ingreso total, ¿tá? Menos costos totales. Empecemos calculando el ingreso total, que es precio por cantidad. Cantidad, sabemos que esta empresa produce 4, ya lo vimos antes, y que el precio que le llega es 50. Entonces, por su producción le entran 200. ¿Qué costos tiene? Bueno, voy a tener que reemplazar en la curva de costos totales, cuidado, no confundan, ¿sí? ¿Cuáles son los costos totales por producir 4? Entonces ese 4, esa Q minúscula igual 4, tengo que reemplazarla acá, en la curva de costos totales. ¿Qué hacer? 4 al cubo, menos 6, 4 al cuadrado, más 50 por 4, más 100. ¿Sí? 268 de costos. Entonces, beneficios, ingreso total menos costo total, está en zona de pérdida, menos 68. ¿Está? O sea, claramente está por debajo de este punto que estoy marcando ahora. ¿Qué tan abajo? Si está por debajo, pero todavía encima de los costos variables, o por debajo definitivamente, todavía no lo sabemos y creo que el ejercicio no lo pregunta. ¿Está? Bien, en realidad si lo pregunta, lo vamos a dilucidar ahora haciendo el punto A, ¿sí? De este ejercicio 7. El punto A pregunta justamente cuál es el precio mínimo para el cual la empresa decidirá producir. Vuelvo a la filmina anterior. Está hablando que yo determine cuál es este punto ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Del costo variable medio mínimo, que es el punto de cierre. ¿Ok? Si el precio que me llega desde el mercado está por debajo de esto, ahí pierdo más plata como empresario produciendo que no produciendo. Entonces, ahí conviene ya no producir directamente. ¿Está? Bueno, entonces hay que calcular el punto de cierre, el costo variable medio mínimo. Veamos, costo variable total es esto. ¿De dónde lo saco? Vuelvo a la filmina anterior. Fíjense que si este es el costo total, el costo variable, la definición es aquel costo que depende del nivel de producción. Y eso se puede distinguir perfectamente con aquellos términos de la función de costos que dependen de Q, que son todos estos, salvo el 100. Este 100 es el costo fijo. El costo fijo, ¿por qué? Porque si la producción es 0, yo igual tengo un costo de 100. Ese costo fijo de 100, habrán visto en la teoría que representa, normalmente vale para el corto plazo, ¿sí? En realidad en el largo plazo no hay costos fijos, todos los costos son variables. Pero en el corto plazo puede haber determinados costos relacionados con una actividad comercial, como por ejemplo si uno firmó un contrato de alquiler por un local, por un galpón, una fábrica, lo que sea, y bueno, decide cerrar puertas antes de tiempo, uno cierra la fábrica, pero tiene que completar el contrato de alquiler. Le quedarán, supóngase, 6 meses de alquiler por pagar, y bueno, eso es un costo fijo. Porque, a pesar que la empresa no está produciendo,
¿sí? Igual ese costo se va devengando. Otro ejemplo de costo fijo, que acuérdense, todos los costos fijos son siempre en el corto plazo. En el largo plazo no hay costos fijos, todos son variables. Otro ejemplo son las amortizaciones, eso que vieron ustedes en contabilidad, ¿no? De ir reconociendo contablemente el desgaste que va sufriendo, por ejemplo, las maquinarias, las instalaciones, los rodados, ¿sí? Por más que uno no lo perciba a simple vista, el hecho del paso del tiempo y del uso hace que se desvaloricen esas máquinas. Y contablemente eso es un costo que hay que reconocerlo. Por más que no utilice ninguno de esos equipos, el mero paso del tiempo los va desvalorizando. Es un costo fijo eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Seguimos por acá. Entonces, el costo variable es tomar ese pedazo de la curva de costo total, ¿sí? Que son los términos que dependen de Q. Y el costo variable medio, cuidado, porque el anterior era el costo variable total, de vuelta. Estén atentos y atentas a las distinciones entre costos totales y medios. El costo variable medio es dividir el total sobre la cantidad. O sea, divido esto subrayado en rojo por Q. Y me queda que todos los términos bajan un grado, ¿sí? Q al cubo queda Q al cuadrado, y menos 6Q al cuadrado queda 6Q, y 50Q quedan 50. ¿Está? Y ahí tengo la función, la curva de costo variable medio, ¿sí? Bueno, ahora, lo que estábamos buscando era el mínimo de ese costo variable medio. ¿Por qué el mínimo? Porque es justamente el punto en donde el costo variable se corta con la curva de costo marginal, que ese era justamente el punto de cierre, ¿sí? Y una manera de obtener un mínimo, que va a ser el punto extremo que tiene esta función, es derivando y igualando a cero, ¿tá? Entonces derivamos la función de costo variable medio respecto de Q, ¿sí? Derivamos esto que acabamos de obtener, ¿y qué me va a quedar? 2Q menos 6, y eso es igual a 0. Y de acá despejando Q, que vamos a llamarlo Q de cierre para distinguirlo del Q estrella o de otros Q, es 3, ¿sí? Pero, cuidado, la consigna pide un precio, no una cantidad, ¿sí? No se confundan y den por terminado aquí al ejercicio. No, no. Yo lo que obtuve es, digamos, un valor del eje horizontal del gráfico. Y lo que me está pidiendo es un precio. Tiene que ser un valor del eje vertical. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que proyectar a partir de la función de costo variable, medio, esta que obtuvimos, desde el eje Q hacia el eje P. ¿Cómo lo hacemos de forma analítica? Muy, muy fácil. Simplemente Q igual a 3 lo reemplazamos en la función de costo variable medio, que la teníamos ahí arriba. ¿Sí? Entonces, donde dice Q metemos 3 y queda 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 50. Y esto me da 41. Y ahora sí, puedo decir que la empresa, si desde el gran mercado, desde los movimientos de oferta y demanda que esa empresa no puede controlar, llega una señal de precios menor a 41, esta empresa baja la persiana, ¿sí? Si llega una señal de precios mayor a 41, se mantiene funcionando. Que se mantenga funcionando no implica que todavía tenga beneficios, ¿sí? De hecho,
Vimos en la filmina anterior que con un precio de 50, que es mayor a 41, se mantiene en funcionamiento, evidentemente, ¿sí? Pero todavía tiene pérdidas. En términos del gráfico anterior, claramente todavía está en un punto entre el costo variable medio total y el costo variable medio, entre el costo total medio y entre el costo variable medio. ¿Sí? Está como en un tramo intermedio, porque todavía no cubre todos los costos. Cubre solo los medios, pero no los totales. ¿Ok? Bueno, ahí volvemos con el chat y las dudas. Mientras, para ponerle un moño a todo esto, grafiquemos, ahora sí, grafiquemos. Dice, grafique el equilibrio de mercado y el equilibrio de la empresa, marque las pérdidas o beneficios de la empresa, ¿tá? Grafiquemos todo esto que obtuvimos analíticamente y respetando la escala, digamos, si el precio entra por encima de los costos, entre medio de los dos o por debajo de todo. Vean acá. Entonces, habíamos determinado, ¿sí?, en el primer punto que resolvimos, que desde el gran mercado llegaba un precio de 50. ¿Sí? Ese precio de 50 viene, se proyecta en precio igual costo marginal, en una cantidad de equilibrio de 4. ¿Sí? 4 es donde la empresa obtiene el máximo beneficio que puede obtener dadas las circunstancias. Ojo, ese beneficio puede ser negativo. ¿Tá? Después vimos que el punto de cierre es el que está acá, 41. ¿Sí? Ese 41 se proyecta justo en la intersección entre costo marginal y costo variable medio. En realidad habíamos entrado al revés. Entramos primero determinando Q igual a 3 y esto hicimos la proyección al revés, hacia arriba y después hacia el eje de las P y me dio 41. ¿Se acuerdan? Bueno, eso después habíamos calculado. Tenemos un audio abierto, ¿eh? ¿Pueden cerrarlo? Bueno, también habíamos calculado en uno de los puntos si estaba ganando o perdiendo. Bueno, tendríamos una pérdida de menos 68. ¿Sí? Y a ver, ¿cómo ordenamos todo eso que obtuvimos analíticamente en un gráfico? Es muy importante, ¿sí?, les recalco ahora, que ustedes puedan tener este de vuelta entre las fórmulas y el gráfico, ¿sí? Que se puedan mover con mucha soltura entre ambos mundos, ¿sí? Porque, bueno, en general los exámenes se relacionan mucho uno con otro. Importantísimo entender los gráficos. Entonces, hasta acá entendieron el 50 de dónde salió, ¿sí? El 41, que justamente me marca este punto, y el hecho de que tenga pérdidas quiere decir que el 50 no estaba por acá arriba proyectando sobre la zona de ganancias, de beneficios. O sea, en un punto que proyecta al costo marginal por encima del costo medio. No, claramente si tenemos pérdida, pero estamos por encima del punto de cierre, el 50 se proyecta en la zona, la zona intermedia entre los dos, las dos curvas de costo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se representa gráficamente un beneficio o una pérdida? Pensemos. Dijimos que el precio que está llegando desde el gran mercado es 50. Eso lo proyectamos a una cantidad de 4. Y ahora con este 4 jugamos con proyectar líneas punteadas hacia arriba y que toquen a todas las curvas. Y veamos. Sí, al empresario cuando produce 4 le entran 50, pero sus costos son más altos que 50. No pide el ejercicio que determines cuál es,
y así todo uno puede darse cuenta de que por unidad el costo es mayor a 50. Entonces, pónganse ustedes ahora en el lugar de un empresario que recibe 50 por su producto, pero fabricar ese producto le cuesta más de 50. El excedente de costos, digamos, es todo este tramo, ¿tá? Que va desde el 50 hasta que esta línea punteada se proyecta, toca a la curva de costos medios totales. Ahora, esa diferencia que acabo de marcar es para una unidad, ¿sí? Una unidad me genera todo esto de pérdida. Si yo quiero saber cuál es la pérdida total por todas las unidades, por las 4 unidades que tengo, bueno, tendría que calcular el área de un rectángulo, multiplicando la altura, ¿tá?, que acabo de marcar, por la base, que es la distancia entre el 0 y el Q donde estoy parado, o sea, 4. ¿Sí? Y esa área que está marcada entonces, esa superficie del triángulo, es la pérdida que tiene la empresa. ¿Tá? Y con esto representamos esta situación particular. ¿Ok? ¿De triángulo o de rectángulo, profe? Base por altura, es rectángulo. Ah, el rectángulo. Ah, no, porque como hay una partecita que ahí es medio triangular y dijo triángulo. Ah, no, rectángulo. No triángulo, rectángulo. Eh, eh, bueno, dice que conviene cerrar cuando es igual o menor, y no, cuando es estrictamente menor, en realidad. ¿Sí? Cuando es igual, 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 está en el límite, es como que es indiferente entre mantener abierto o no el negocio. ¿Sí? Pero cuando realmente decide cerrar, es con seguridad, es cuando está estrictamente por debajo. Bueno, hagamos otro ejercicio más. Este ejercicio adicional, para seguir un poco revisando también el tema de cómo es este modelo, cuáles son sus supuestos, ¿sí? Y después vamos a las preguntas. Este ejercicio es el ejercicio 8 de la página 18. Dice lo siguiente: considerando la siguiente función de costos a largo plazo. Acá hace una distinción importante. De costos a largo plazo de una empresa, y me dice costo total y me da la función. ¿Qué interviene en un mercado de competencia perfecta? De vuelta, me pone en contexto de competencia perfecta. ¿Dónde la demanda de mercado es? Y acá me da la demanda. Punto A, determina el precio y la cantidad que producirá la empresa en el equilibrio de largo plazo. Importante esta distinción. A ver, en términos de costos, ¿cuál es la diferencia entre corto y largo plazo? Piense en la respuesta, ¿no? Porque no tengo el chat como para... o es medio incómodo ir pasando así. Pero la diferencia es que en el largo plazo no existen costos fijos. Todos los costos son variables. ¿Está? En el corto sí puede haber, y casi siempre hay, costos fijos. ¿Y eso cómo se refleja en esta función de costos? Fíjense que esta función de costos no tiene un término independiente. Todos los términos dependen de Q. Todos los costos son variables. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tiene coherencia que diga largo plazo con que me dé este tipo de función de costos. ¿Ok? Bueno. Y a ver, pensemos. Me dice, determina el precio y la cantidad que producirá la empresa en el largo plazo. ¿Qué dijimos que elabora como conclusión, si quieren, a partir de los supuestos, esta teoría? ¿Qué conclusión elabora respecto del equilibrio de largo plazo? ¿Cuáles son los beneficios o las ganancias de las empresas en el largo plazo? Les había dicho yo. ¿Cuántos son?
cero. Y vamos a hablar un poco más de esto porque les había adelantado que, dicho de esta manera y descontextualizado, es como que, ¿qué clase de teoría es esta? O sea, estamos en economía y proponemos una teoría en donde el que emprende termina no ganando nada. No parece tener mucho sustento lógico eso. Momento, veamos, a ver qué entendemos por beneficio cero. Entonces, el precio de largo plazo es aquel precio que implica beneficios económicos igual a cero. ¿Qué era cuando hicimos el primer ejercicio, se acuerdan? Aquel punto en donde el costo marginal corta a la curva de costos que está más arriba, o sea, la curva de costos medios totales. ¿Se acuerdan? Ese es el punto en donde hay beneficios igual a cero, en donde dice la teoría que está el equilibrio de largo plazo, los beneficios normales. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlo en el gráfico. Vendría a ser este punto que está acá redondeado en rojo. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el costo, el punto de equilibrio a largo plazo. La teoría predice que todas las empresas, por más que ahora estén ganando o tengan un beneficio positivo, en el largo plazo van a tender a cero. Vamos a ver qué quiere decir esto y después vemos por qué tiene que ser así. ¿En qué se basa esta teoría para afirmar semejante cosa? Vean esto. ¿Cómo puede ser que en el equilibrio las empresas ganen cero? Es por esto, miren. Porque está hablando de ganancias o beneficios económicos, que no son lo mismo que el beneficio contable, siendo el beneficio contable lo que uno tiene en la cabeza, la mayoría de la gente común y nosotros también tienen en la cabeza cuando piensa en ganancias o beneficios. Veamos, beneficio, uno como los calcula, a grandes rasgos, haciendo la del almacenero. Plata que entró, ingresos, menos plata que salió, costos, ahí llegó el beneficio. Pero ese beneficio vamos a llamarlo beneficio contable. Ahora, como a los economistas nos gusta complicar la cosa, ¿sí? Aunque tiene un sentido hacer esas complicaciones, falta todavía restar un costo, que es un costo teórico en realidad, que no se da en la contabilidad, y en general la contabilidad no lo registra, llamado costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Bueno, si estuviera en clase presencial cara a cara, seguramente más de uno o de una me respondería, sin problemas. Vendría a ser lo que yo dejo de ganar por haber elegido una determinada opción de inversión para utilizar los recursos o el dinero que tengo. ¿Sí? Si yo tengo un proyecto que me da 100 de ganancia y otro proyecto que me da 50 de ganancia y no puedo hacerlo los dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque la plata tiene que ir a uno u otro, bueno, obviamente yo voy a ir al que gana 100. Así todo, yo tengo que, teóricamente, dice la economía, contabilizar el costo de oportunidad, o sea, ese otro proyecto que me daba 50, es un costo, porque es algo que yo dejé de ganar. ¿Sí? Entonces, ese costo de oportunidad, la economía lo resta. ¿Sí? Y ahí llegamos al beneficio económico, y es ese beneficio económico del que la teoría habla cuando dice que es igual a cero, no del beneficio contable. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Y esto es un poco un alivio, ¿no? Porque pueden haber beneficios contables positivos, que de hecho es lo que se espera, con beneficios económicos negativos, igual a cero. Sí, puede ser, no sé, que este proyecto me dé 100 de ganancias, teniendo yo un costo de oportunidad, o sea, una oportunidad de inversión perdida de 40, entonces hago 100 de beneficio contable menos 40, que es la oportunidad que no voy a poder tomar, me da un beneficio económico positivo de 60. ¿Sí? Ahora, lo que dice la teoría económica es que un beneficio económico positivo, como este de 60 que estoy hablando ahora, va a atraer el capital hacia ese sector. Supónganse, estoy en el mercado de tomates
y el precio está que vuela del tomate, reconviene ponerse a producir esa hortaliza, ¿sí? Por supuesto, no, todos los tomates son iguales, del mismo tamaño, de la misma calidad, el mismo color, no hay diferenciación, es todo homogéneo, es competencia perfecta. No existe una empresa que monopoliza la producción de tomate, todas son pequeñas quintitas, una igual a la otra, ninguna puede influir con poder de mercado, de alguna forma, el precio del mercado, que se determina exclusivamente con oferta y demanda, ¿sí? Y bueno, entonces un beneficio positivo, beneficio económico de 60, va a ser que el que esté en el sector de software, el que esté en el sector de la construcción, agarre su capital, descapitalice donde esté y se meta en el mercado de tomate. Y que eso ocurre con mucha facilidad. Acuérdense del supuesto de libre entrada y salida. Entonces, ¿qué ocurriría en ese mundo así? Ocurriría que entran y empiezan a haber más empresas productoras de tomate, la oferta de tomate aumenta, ¿y qué pasa con el precio? Si la demanda sigue igual, el precio empieza a bajar. Si el precio empieza a bajar, el beneficio, ¿sí?, tanto contable como económico, empieza a bajar. Va a llegar un momento en que el beneficio contable, en vez de ser 100, es 40, igual que el costo de oportunidad, el beneficio económico es 0, y ahí para. Estamos en el equilibrio de largo plazo, para el mecanismo de ajuste este. ¿Sí? Y entonces estamos en una situación de beneficio económico 0, pero el que produce tomates se lleva plata a su casa, se lleva 40, supónganse en este ejemplo, teniendo un costo de oportunidad de 40. ¿Sí? O sea, invirtiendo en cualquier otra industria también ganaría 40. Esta explicación, digamos, de lo que es el beneficio 0, ¿se entendió? Sí, o sea, el beneficio contable es igual al costo de oportunidad en largo plazo. Correcto. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Sí? Bueno, lo que normalmente saben en la realidad, o tratando de buscar un ejemplo de realidad, que se toma como costo de oportunidad, ¿saben qué es? Lo que rinde en tasa de interés la inversión considerada de menor riesgo de todas. ¿Sí? Bueno, cuando dice menor riesgo de todas, piensa en un país quizás menos convulsionado como el nuestro. Estoy hablando de la tasa que rinden los plazos fijos. Un plazo fijo estándar, ¿sí? Se supone que, bueno, los bancos nunca van a tener problemas. Ustedes saben que hubo en la crisis del 2001 un corralito que la gente no podía sacar la plata y, bueno, quedó muy grabado en la memoria emotiva de la sociedad eso, acá en nuestro país. Pero bueno, se supone que es algo prácticamente libre de riesgo hacer esa inversión. Entonces, supónganse, si yo tengo, qué sé yo, 1 millón de pesos para invertir y invertir 1 millón de pesos me da, qué sé yo, 20.000 pesos por mes de intereses en un plazo fijo, y yo tengo otro proyecto que, porque yo, poner un kiosco, supónganse, con ese 1 millón de pesos, me da 20.000 de ganancias, ¿y qué voy a hacer yo? Y la verdad que conviene quedarse en un plazo fijo, porque poner un kiosco implica atenderlo, ocuparse, mucho trabajo. Yo voy a pedir de cualquier alternativa de inversión que me rinda más que un plazo fijo. ¿Sí? Si no, me quedo con el plazo fijo y listo. ¿Está? Ese sería el costo de oportunidad, que si los dos son iguales, el beneficio económico es 0. No quiere decir que yo no estoy ganando nada, no entra dinero a mi bolsillo. Entra, ¿sí? Pero entra lo mismo que la oportunidad de inversión más sencilla y más fácil, si quieren. ¿Está? ¿Se entendió esto? Bueno, cualquier cosa lo revemos en la ronda de preguntas. ¿Sí? Bueno, queda un punto más por resolver de este ejercicio en particular, que dice así.
Ah, perdón, no. En realidad no terminamos el A. El A lo que me pide es, todavía no determinamos precio y cantidad que va a producir esta empresa en el equilibrio de largo plazo. Cuando dijimos que el equilibrio de largo plazo es este punto acá redondeado. Lo tenemos que averiguar ese punto. Ya que estamos con el gráfico, pensemos cómo lo vamos a averiguar. La única información que me está dando este ejercicio es, por un lado, la función de costos totales, ¿sí? Esa función de costos totales me permite tranquilamente llegar a la función de costos medios, dividiendo todos estos costos por Q. Ahora, esa función de costos medios, ¿sí? Yo tendría que encontrarle el mínimo. O sea, podría derivarla para encontrar este punto. ¿Ok? Porque ese punto es el equilibrio de largo plazo que me está pidiendo el enunciado. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tenemos beneficio igual a, ¿sí? El precio es igual a costo marginal, esta regla se cumple siempre, pero esa igualdad se da cuando estamos en el costo medio total mínimo. ¿Está? Esto es en el largo plazo, cuidado. En el corto plazo no puedo hacer esto tan alegremente. ¿Ok? Estamos hablando de largo plazo, por eso es importante la aclaración que da en el enunciado. Bueno, tenemos otra vez este punto acá. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, lo que les decía, calculemos el costo medio, que es ese costo total que da el enunciado sobre Q. Vendría a ser esto, 3Q al cubo, menos 24Q al cuadrado, más 80Q, todo dividido Q. ¿Sí? De vuelta, esto es de largo plazo, porque todo depende de Q, no hay costo fijo. Bueno, ahí simplificamos todos los Qs y me queda esto. 3Q al cuadrado menos 24Q más 80. ¿Sí? Bueno, y ahora, como les decía, quizá nos conviene, lo mejor es derivar, ¿sí? Ojo, podría solucionarse, por ejemplo, de otra manera, calculando el costo marginal, que lo pueden hacer, e igualando costo marginal y costo medio total. Porque donde se igualan estas dos curvas, ese es el punto de largo plazo también. Es otra manera que pueden, si quieren, practicarla en su después, para ver que se llega al mismo resultado que vamos a llegar ahora haciendo esta derivada. Entonces, derivamos esta función y me queda 6Q menos 24, eso es igual a 0. Y ahí voy a encontrar el punto extremo mínimo de esa función, que es Q estrella, llamémosle, porque es equilibrio de largo plazo, igual a 4. Y eso lo proyectamos acá, ¿sí? En el gráfico. O sea, hasta ahora encontré una Q, pero me está pidiendo un precio. No termina ahí el ejercicio, cuidado. Yo tengo que ahora que este 4, venir, usar esta curva de costo medio de apoyo para proyectar, ¿sí?, en el precio. ¿Cómo lo hago? Con esto. Agarro ese 4, igual a 4, y la reemplazo en la curva de costo medio que estaba acá arriba. Y me queda 3 por 4 al cuadrado, menos 24 por 4, más 80, 32. Eso es lo que voy a proyectar acá en el gráfico. ¿Sí? O sea, lo que predice la teoría es que en el largo plazo, en este producto, supónganse los tomates del mismo tipo, que es el único tipo que hay, da 32 pesos el kilo en el largo plazo. ¿Está? Y una microempresa, una microquintita dedicada al cultivo de esta hortaliza, cada una va a producir 4 kilos, supónganse, ¿sí? O 4 toneladas, lo que sea. Bueno, y acá terminaría el punto A. Veamos qué dice el punto B. Atención. Suponiendo que todas las empresas tienen la misma función de costos de largo plazo, o sea, la misma función de costos que da el enunciado. Determine la cantidad de empresas que habrá en este mercado. ¿Cómo hacemos esto? Veamos. El enunciado nos había dado, para hacerlo más difícil y tramposo, solo la curva de demanda del gran mercado.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que el equilibrio a largo plazo va a ser 32. ¿Cómo averiguamos ese precio 32? Y porque es el punto justamente de beneficios normales, beneficios económicos cero. Entonces, ¿cuánta demanda total de estos tomates, supónganse, van a haber? Y bueno, reemplazo el 32 en la función de demanda, que era 1000 menos 5P, ¿se acuerdan? Entonces me va a quedar 1000 menos 5 por 32, 840 toneladas de tomate, supónganse. Este 840, cuidado, no es este 4, ¿sí? Es el total que va a producir todas las empresas de este mercado, donde cada una produce 4. Esto se los pongo acá en un gráfico en paralelo, ¿sí? O sea, este 32 en realidad sale del libre juego de oferta y demanda que en el largo plazo, por entrada y salida de empresas, va a terminar en 32. Y ese 32 proyecta en la demanda solamente, y también en la oferta en definitiva, este 840. ¿Tá? Entiendan bien la relación entre estos gráficos. Y con esto ya podemos responder la pregunta. ¿Por qué? Porque fíjense que si todas las empresas producen Q igual a 4, ¿sí? O sea, cada empresita o microempresa que compone este mercado produce 4 toneladas. Todas las empresas son iguales. Es lo que te dice acá, todas tienen la misma función de costos y demás. Entonces, cada una produce 4 toneladas. Todo el mercado produce 840 toneladas. Para saber cuántas empresas hay, en el largo plazo divido 840 dividido 4 igual 210 empresas en este mercado. Cada una de estas 210 produce 4, lo cual me da una producción total de mercado de 840. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, vamos ahora sí a las rondas de preguntas. A ver. Profe, ¿le molesta volver un ratito así termino de copiar? Sí, sí, igual sí, va a quedar grabado de alguna forma esto. Gracias. Bueno, dejo un minutito acá y de paso escriban, no sé, los que tengan. A ver si juntamos 2 o 3 preguntas y vemos lo que se necesite ver. Profe, en esos gráficos que usted explica, el mini gráfico que está al lado del gráfico grande vendría a ser el de una empresa sola y el otro es digamos, del mercado total, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Entiendan eso y no confundan uno con otro, que es común a veces que digan, bueno, pero ¿dónde estoy? Analizando solo una empresa, que en competencia perfecta son todas chiquitas y todos producen lo mismo, ¿sí? No existe la publicidad, la diferenciación, la calidad, o sea, todos tienen la misma calidad, productos homogéneos. Bueno, voy un ratito a ver si hay preguntas y si no vuelvo. No había preguntas. Bueno, preguntas. ¿Sabe qué? Yo tengo una pregunta. Uy, Bueno, siento mi eco, me molesta un poco, pero bueno. No, porque usted en una parte aclara que en el largo plazo se hace una fórmula que en el corto plazo no se hace. ¿Se refiere a cómo sacamos los costos medios? El no, costo en medio. ambos la diferencia es la forma de la función, más que nada, más que hacer una fórmula u otra. Vuelvo un ratito acá. A ver.
Vamos retrocediendo en la animación. Por acá. Es la forma de la curva de costos, más que nada. En el largo plazo no hay costos fijos, y eso en esta función te das cuenta porque todos los términos dependen de Q. No hay un, por ejemplo, más 200 acá. ¿Sí? No hay algo que cuando Q es 0 igual hay un costo. Acá, si Q es 0, no hay costos. ¿Sí? En el largo plazo no hay costos fijos. Esa es la única diferencia. Después, siempre si vos a partir del costo total querés obtener el costo medio, ¿sí? Sea costo medio variable o costo medio total, ¿tá? Porque acuérdate que hay dos tipos de costo medio. Eh, bueno, entonces lo que tenés que hacer es esto, dividir el costo total sobre la cantidad. Eso hace siempre, sea a largo o corto plazo, no cambia. Lo que cambia es la forma de la función que está ahí. ¿Sí? Ese costo medio variable, Ojo, acá no lo vimos en estos ejercicios, ¿o no? esto es costo Ah, medio sería el costo total. variable, ¿no? Cuidado, eso, separen costo medio total, o a veces lo llaman, simplemente le ponen costo medio sin la T de total, y costo medio variable. ¿Sí? Acá estamos hablando de costos medios totales, porque en el largo plazo todos los costos son variables, no tiene sentido distinguir uno de otro. En los Ah, sí, ejercicios sí. anteriores que habíamos hecho, sí había costo fijo, entonces va a estar la distinción de costo fijo y variable. ¿Sí? Ok. Pero después, para calcular costo medio, siempre es dividido el total, tenga fijo o no, ese total, sobre Q. Dale, buenísimo, profe, gracias. A ver, otra pregunta. ¿De dónde salió el 1000? El 1000 era la forma funcional de la demanda. Vamos para atrás. Acá. La demanda de todo el mercado es 1000 menos 5P. 1000 es el término independiente, la ordenada de origen de la función de demanda. ¿Sí? Después, en el ejercicio 7, no me quedó claro cuál era el gráfico, en el gráfico del equilibrio de la empresa y del mercado. A ver, vamos para atrás. Acá. Bueno, este es el gráfico de la empresa. ¿Sí? O sea, acá vas a tener el equilibrio de la empresa. Y el del mercado es de la oferta y demanda. ¿Sí? El que vienen viendo desde el CBC o si tuvieron economía en la secundaria, desde el secundario, lo primero que se ve en economía. Entonces, ese equilibrio de mercado se determina por libre juego de oferta y demanda, dice la teoría. Y eso envía una señal de precio que recibe esta empresa, representada por este gráfico, y esa empresa agarra ese precio, lo iguala al costo marginal, y ahí se fija si tiene beneficios o no, si le conviene producir o no. ¿Sí? Y hay que distinguir el corto de largo plazo. No sé si esa era la pregunta, básicamente. Bueno, acá una compañera ya había aclarado lo del 1000 que sale de la demanda. En ese caso es 50 dividido 4. No, chicos y chicas, acuérdense que los precios es precio por unidad. 50 quiere decir 50 vale cada uno. ¿Sí? Entonces, si el empresario vende 4 unidades, ¿sí? Y cada unidad le produce un ingreso por ventas de 50, en total está recaudando 200, que habíamos visto eso en el ejercicio en un momento. Calculamos ingresos totales, costos totales, ¿está? Pero bueno, sí, está bien la pregunta en el sentido que remarca distinguir lo total de lo medio, ¿está? Tener muy en claro cuando estoy en uno o en otro, porque si no se puede armar lío.
¿ok? Y en el 41, bueno, significa que si la empresa recibiese una señal de precios desde el gran mercado que le dice, bueno, mira, por tu producto están pagando 41, ¿lo tomás o lo dejás? ¿Qué va a hacer la empresa? Y bueno, está justo en su punto de cierre, está indiferente en ese caso. Si recibiese un centavo menos que 41, cierra. Ahora, si decidiese continuar a 41, diría, bueno, esta empresa, por lo que pagan tan bajo, yo más de 3 no voy a producir, no me conviene, ¿sí? Si produzco más que 3, pierdo más que produciendo 3. Entonces, minimizo la pérdida, digamos, en 3. ¿Ok? Ah, no es una división, sino, claro, el punto. Ok. 54 vendría a ser el punto que sale del ejercicio y 41,3 es o mejor dicho, el precio 41 es el precio mínimo que esperaría la empresa para producir, si no, cierra. En el 7B, el equilibrio de la empresa, ahí es en el corto plazo, correcto, sí. Ese equilibrio de corto plazo es un equilibrio donde está teniendo pérdidas, pero todavía, en el corto plazo al menos, es mejor seguir produciendo porque perdés menos produciendo que no produciendo. Esa es la explicación de por qué o cuál es la lógica de seguir produciendo a pesar de tener pérdidas. Ahora, si esa situación de pérdidas se mantiene a largo plazo, siempre a largo plazo conviene cerrar directamente. Si no tiene sentido en el largo plazo mantenerse con pérdidas. Y ojo, que esas pérdidas son pérdidas económicas. Puede tener un beneficio contable, sí, pero es un beneficio muy chiquitito, o sea, un beneficio que rinde menos que un plazo fijo. Entonces conviene vender el negocio, liquidar todo y poner la plata en un plazo fijo, que ganas más, ¿sí? Eh, claro, al sacar el 100 es sacar los costos fijos, ¿tá? Y es la manera de analizar el largo plazo. Bueno, más consultas. Esto sería entonces los ejercicios, el tema que estaban programados para hoy. Eh, bueno, como siempre, vamos a tratar de las grabaciones, bajarlas a un archivo MP4 y bueno, si no se puede, aprovechen los 30 días como para de alguna forma revisar las grabaciones si se puede. Hoy fue medio accidentado, así que hay básicamente dos partes, ¿sí?, de la clase. Así que bueno, eh, si no tienen más consultas, bueno, siéntanse liberadas y liberados a partir de ahora. Yo me quedo 1 o 2 minutitos más por si surge alguna otra consulta y bueno, gracias por su atención. Las clases que se descargan, cuando se suben a YouTube y se pasa el link por WebSyllabus. Pero últimamente estaba viendo que está dificilísimo descargar. Así que veremos.
Bueno, gente, gracias y cualquier cosa, bueno, pueden mandar dudas a la plataforma o al web syllabus. Buen fin de.